Bienvenidos a Trash Talks, el podcast donde los residuos tienen algo que decir. Una iniciativa de Muta donde transformamos residuos en oportunidades. Historias reales, soluciones circulares y personas que están cambiando el mundo. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Trash Talks. Este es el podcast donde transformamos la forma en la que vemos los residuos. Yo soy Susana Mesa, está con nosotros Alejandro también y Sania Roa. Este es un espacio donde hablamos con personas que están cambiando la manera que producimos, consumimos y desechamos. Y hoy tenemos una persona súper importante y súper especial, Sania Roa. Sania es consultora en sostenibilidad, tiene muchísima experiencia en el mundo de reciclaje, muchísima experiencia trabajando con recicladores, pero también con grandes marcas. Está desde toda la parte del diseño de política pública, inclusión social y todo el tema de economía circular. Ha trabajado con el medio ambiente, mejor dicho, tiene como la visión desde muchísimos puntos de vista y con organismos internacionales. Entonces, Sania, bienvenida a Trash Talks, nos encanta tenerte acá. Ay, muchas gracias, Susana y Alejandro, muchas gracias por invitarme a este espacio que me parece que están haciendo una cosa súper bonita. Entonces, pues, muchas gracias por tenerme en cuenta para invitarme acá. Sania, muy contento de que estés aquí. La verdad, para mí, cada vez que puedo tener una conversación con alguien dentro de esta industria y dentro de esto que nos apasiona tanto, pues aprendo muchísimo y pues sé que hoy no va a ser la excepción. Sé que vamos a aprender mucho de escucharte. Para ir empezando, quisiera que nos contaras un poquito sobre ti, sobre quién es Sania y qué estás haciendo ahora. Bueno, entonces voy a ser un poco breve porque he hecho muchas cosas. Mi pregrado, yo realmente soy profesional en ciencias biológicas y trabajé al principio mucho tiempo en haciendo inventarios de biodiversidad y educación ambiental. Y cuando yo arranqué en una ONG ambiental que comenzamos con amigos de la universidad. Digamos que de ahí comencé a trabajar mucho, a ver muchos temas que muchas problemáticas tenían que ver con los conflictos de desarrollo, con la necesidad de las regiones de desarrollarse, de realizar explotación de recursos naturales y cómo eso comenzaba a reñir de cierta forma con los temas ambientales. ¿Por qué inmediatamente preocupada por los temas ambientales? Siempre me gustó, lo que te decía, yo arranqué estudiando ciencias biológicas y siempre me gustó. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a hacer eso, por ejemplo, cuando arrancamos a hacer temas de biodiversidad, entonces comenzamos a buscar especies. Y una cosa muy chistosa que, pues, con una amiga siempre nos reímos era con fotos. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que usted vio este animal? Sí, en los llanos. Claro. Y una vez nos reímos mucho porque el señor llegó y dijo ayer. Y nosotros, ay, qué bueno, ¿en dónde? En el plato. Ahí en donde uno se empieza a preguntar cosas. El tema de petróleo, por ejemplo, el tema de petróleo hoy lo estamos viendo, entonces necesitamos la energía, es un problema mucho más grande quedarnos sin energía, pero también tenemos que mejorar las prácticas de cómo trabajamos lo social y lo ambiental. Y ahí es donde te digo que yo dije, no, esto tiene que yo necesito ayuda. Entonces hice la maestría en La Salle sobre estudios de desarrollo. Y ahí comencé a ver muchas cosas que ya tenían mucho más sentido, ¿no? El tema de los residuos es un tema que a mí me apasionó mucho desde que estaba haciendo educación ambiental en zonas rurales, porque tienen unos problemas de residuos durísimos, pues porque imagínate, si en la zona urbana la prestación del servicio es un reto porque no se paga, imagínate en la rural. Yo desde siempre tuve una relación muy interesante con los residuos, precisamente desde la educación ambiental, que manejo los residuos sólidos, pero también los residuos, por ejemplo, en zonas rurales donde hay mucha pobreza, hay mucho tema, por ejemplo, de marranitos. Y los residuos, las excretas de los marranitos es a los ríos. No es solamente el residuo sólido que conocemos en la ciudad, sino mi cercanía con muchos problemas de residuos, incluso residuos de sectores industriales, de sectores agrícolas. Entonces todo tiene un residuo. La industria del arroz tiene un residuo, la palma tiene un residuo, el petróleo, la petrolera, todos generamos residuos, la casa, vivir genera residuos. Y desafortunadamente no tenemos todavía respuesta para todo, lo que no quiere decir que no estemos trabajando en tenerla, que esa es como una visión que a mí sí me parece importante siempre dejar, y es, escucha, sí estamos trabajando. Falta mucho, claro, falta mucho, hay que mejorar, pero toneladas. O sea, creo que ustedes y yo y todos los que estamos en este sector somos afortunados de cierta forma porque lo que hay es que hacer.
Cuéntame un poquito como para entender, listo, empezaste y después qué otros trabajos fuiste haciendo para ya llegar a donde estás hoy. Cuando yo terminé la maestría, yo salí de Casanare y de trabajar también en el sector petrolero. El sector de los residuos me pareció súper interesante, lo que te decía que yo venía viendo ese tema desde mucho antes. Y me pareció que era un sector que en ese momento, hoy ya el tema de triple impacto, pues ya está en todos lados, pero para ese momento, eso era el 2015, el tema del triple impacto todavía no se veía muy claro cómo era que iba a ser. Lo que pasó fue que yo dije, este tema del reciclaje es muy bonito porque es muy tangible el tema económico, social y ambiental. ¿Sí? O sea, esas tres patas eran muy evidentes, ¿sí? Eran muy claras, eran muy evidentes. Yo venía trabajando con residuos desde antes y me encantó y decidí salirme a reciclar en la calle con los recicladores, pues porque no tenía otra manera de aprender, ¿cómo más? Wow. En Yopal, pues digamos, hay muy poquitos, digamos que es un grupo muy pequeño, obviamente vulnerable, como en todas las regiones, muy vulnerable, muy pequeño, muy flotante, es decir, que apenas les sale algo mejor, ellos se ponen a hacer otras cosas y digamos que siempre están en malas condiciones. Entonces, una de las cosas que me sorprendía es, fui a un barrio de recicladores, como pasa en Barranquilla, también son barrios enteros, y allá me pareció muy bonito, muy interesante, porque en medio del tema humano, que es dolorosísimo, ¿sí? De las condiciones humanas, también uno ve cosas interesantes. Entonces yo conocí una familia, vivían en una casa de estas como de esa lona verde de construcción, con unas lapas de zinc, ahí vivían, y entonces ahí llevaban el material y lo separaban ahí dentro de la casa. Y entonces el señor me decía, no, entonces aquí lo hacemos, entonces mi esposa coge los plásticos y entonces con eso hace el mercado y con eso mantiene y todo y ella verá qué hace. Toda una economía en torno a lo que iban a ganar por los residuos. Después conocí también recicladores en Villavicencio, me fui a Barranquilla, estuve en Barranquilla un tiempo, sobre todo con Jorge Hernández de Asorrescatar, porque Asorrescatar tiene una historia muy bonita y muy larga. De hecho, el tema del reciclaje, si vamos atrás, que hubo un tema en donde hubo recicladores muertos que llevaban a hacer prácticas de medicina y eso explotó en Barranquilla y de ahí Asorrescatar tiene un papel importante porque si bien es una organización antigua, tiene un momento icónico en la historia del reciclaje, en donde estas personas, digamos que no son desechables. En esa época se hablaba de gente desechable y ahí hay un cimbronazo en la historia del reciclaje y hay unas cosas interesantes. Y al mismo tiempo en otras partes del país pasaban otras cosas, ¿no? En Bogotá fue el tema de la carrilera del tren en la zona industrial, muchas familias desplazadas de violencia, muchísimas, y empezaron era a recoger, y ellos les pagaban por recoger residuos de las empresas que estaban ahí. Entonces, hay unas historias que le cuenta uno a la gente, estas historias acá, cuando uno ve aquí en Bogotá, muchas personas se presentan como fulanito de tal, reciclador, primera generación, fulanito de tal, segunda generación. Yo, ¿eso qué es? ¿Cómo así? Primera, segunda. Es que son familias que vienen desde esa época. Estamos hablando de los 50, ¿sí? En el reciclaje, entonces es que esto ya son temas del abuelo y el papá, ¿sí? Y hay muchos que digamos que ya han hecho empresas con eso, hay otros que definitivamente es una historia de olvido y de vulnerabilidad y de pobreza, en muchísimos casos. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. En Cali también conocí muchos recicladores y la historia del Navarro, que la historia de Navarro es súper interesante porque Navarro es cuando por fin reconoce el Estado colombiano, que eso ya es entrado en los 2000, o sea, que uno dice, no puedo creer, la norma antes... Hace poco, hace 20 y pico años. Claro, tú te podías ir a la cárcel por reciclar, porque la norma era súper trasnochada, entonces partía era de principios de salud pública. ¿Sí? Y entonces la salud pública no queríamos tener la peste negra o el COVID o cosas así, entonces se asociaba que si tú metías la mano en los residuos, pues tú estabas poniendo en riesgo de salud pública a las personas, a las ciudades. En la calle como que me encontré muchas de esas historias, mucha gente que me contaba películas como, por ejemplo, el tema de los niños. Debajo del puente de la 127, yo
claro, iba con mi primo y mi primo me acompañaba en las madrugadas o tarde en las noches y uno veía ahí grupos. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención es que ellos decían, no, es que aquí a un lado nos hacemos las familias y los que no consumimos y al otro lado los que sí consumen drogas. Porque también están muy mezclados, o sea, es una población también muy mezclada que no la puedes meter toda en la misma bolsa, ¿sí? Y claro, entonces yo les decía, oiga, pero aquí unos niños metidos en los carritos, pues durmiendo, oiga, ¿por qué? Dice, porque es que es más seguro tenerlos con nosotros acá que dejarlos solo en la casa, son barrios que pues son difíciles, entonces hay más seguridad en tenerlos aquí en los carritos, donde nosotros los podemos cuidar. Entonces, todos los prejuicios se caen, ¿no? Una cosa ahí súper importante es, o sea, tú mismo lo dices, hay demasiados recicladores, es un trabajo que no, pues que no se considera digno, nadie chiquito cuando sea grande dice, sí, quiero ser reciclador. Sí. Y aunque sabemos, sobre todo nosotros que estamos en la industria, que es pues que hay muchos recicladores, que es un trabajo que requiere demasiado esfuerzo. Ale tiene también un montón de historias de recicladores, pues como ya de edad, que caminaban 20 kilómetros debajo de ese sol de Barranquilla. Hoy todavía hay un montón de retos. Tú, pues creo que parte de las cosas que te queríamos preguntar es por qué deberíamos prestarle atención a esta industria. Creo que dijiste muchísimas cosas por las cuales hay que prestarle mucha atención, pero ¿qué es lo que hace que ese ciclo no cierre, sobre todo si es un negocio que da plata, hay plata en el reciclaje, hay mucha gente trabajando con materiales reciclados, hay muchas poblaciones que trabajan incluso por debajo de la línea de pobreza ahí, y es un problema pues público, o sea, hay que solucionarlo, es un problema planetario. Yo creo que los problemas también van apareciendo, o sea, no quiere decir que no estén, sino que vamos siendo conscientes con el tiempo. Entonces, yo creo que la primera cosa que pasa es que nosotros no sé, en los 80s, ¿quién pensaba que un relleno sanitario era un problema? Hasta hoy ya vemos que eso no es una solución y que de hecho hay que ver qué hacemos con los rellenos. Y yo creo que no había dimensión, o sea, exacto, relleno sanitario era una solución maravillosa porque la gente no dimensionaba la cantidad de residuo que iba a llegar allá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí aparece ya un tema, pucha, esto no es una solución. El tema de externalidades tampoco existía en los 80s. ¿Quién estaba pensando en las externalidades de los 80s o en los 90s? Nadie. ¿Sí? ¿Y qué era la externalidad? Pues que cuando yo produzco algo, genero un impacto, pero solo hasta que pasaron las cosas fue que entendimos eso. Entonces ya venía la externalidad, pucha, aquí hay una externalidad, es el residuo, eso hay que pagarlo, y la pregunta del millón, ¿no? ¿Y quién va a pagar eso? Claro. ¿Sí? Porque también todo viene un tema económico. Y no es menor, porque no es un tema de que, yo no estoy de acuerdo con los discursos de, es que las empresas son malas y no sé qué. No, yo creo que si no fuera por gente emprendedora, que ha hecho empresas, que las ha sacado adelante, que ha sufrido con ellas, que ha generado impactos también positivos, porque hoy también estamos mejor que antes. O sea, es innegable que el promedio de la gente antes se moría a los 50 años. Hoy ya tiene una expectativa mucho más larga. O sea, tenemos muchas mejoras en todos los frentes, pero siempre por mejorar. Porque hoy el sistema está fallando. Porque hoy el sistema lo que dice es, bueno, como yo pagaba la disposición en el relleno, no sé, pongámosle 120 pesos por kilo, ¿sí? Entonces yo, como el reciclador me evita eso, pues yo se los paso al reciclador, a la asociación, pues al prestador del servicio, ¿sí? Sí. Pero resulta que esa actividad es mucho más costosa, ¿sí? Costosa. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces, hasta hoy, y yo sé que la CRA ha venido haciendo ese trabajo y ha habido mesas, y esas mesas han sido muy complicadas. Han participado recicladores, han participado la comisión, han participado empresas de aseo. ¿Por qué? Porque es un equilibrio. Entonces, que le paguen lo que sea al reciclador, lo justo. Claro, lo justo es que a todos nos va a subir el doble la tarifa. Ve uno unas conversaciones, entonces salen otros genios a decir, no, entonces que lo pague el que compra el material. No, con la comercialización. Y no se dan cuenta de otro problema. Es que ser simplista es un peligro. Eso es un peligro. Una persona simplista es una persona que pone en peligro cualquier sistema. Entonces, ¿qué pasa?
Listo, cobrémoselo al PET, por ejemplo, o cobrémoselo a las poliolefinadas, a cualquiera, no importa, póngale el título que quiera. ¿Qué pasa? Que eso tiene que competir con el virgen. Entonces les pongo un caso, Claro. digamos, casos hipotéticos. Una resina virgen plástica. Hoy, con lo que está pasando con la apertura de petroquímicas en Asia, que están abriendo petroquímicas a 8 manos, ¿sí? Hace que las resinas vírgenes y con los precios del petróleo que han venido bajando, una resina virgen puede estar por, no sé, llegar a ser de 3.800, 3.900, 4.000 pesos. Y cuando tú te vas a dar cuenta, hacer una resina de buena calidad reciclada, 4.000 pesos vas a pérdida. Hay un informe McKinsey muy interesante que dice que si bien los consumidores, creo que es en Estados Unidos, el 66% de los consumidores quieren consumir cosas sostenibles, cosas que contemplan la huella de carbono, los residuos, etcétera. Solo el 43%, si no estoy mal, perdónenme si me equivoco, pero es como el 60 y pico, 40 y pico, está dispuesto a pagar por eso. Correcto, y que no puede bajar la calidad del producto que están comprando. Prefieren que sea algo de pronto reciclado, que tenga unos procesos sostenibles, pero no aceptan una calidad diferente, no que vaya a afectar ni la salud ni nada, pero de pronto ciertas cosas estéticas. Entonces ahí también las empresas que hacen los productos, pues les toca tener todo esto en cuenta. No, y hay un tema, y es que en el reciclaje hay reciclajes de reciclajes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el reciclaje que vale? ¿Sí? El reciclaje que tú te puedes volver a meter al ciclo otra vez y otra vez y otra vez, ese es el que vale, porque si no tú hiciste, le diste una vida más y vuelves y tienes el mismo problema. Entonces, cuando tú coges, por ejemplo, hoy un PET que puede volver a ser PET o un soplado polietileno blanco y lo metes en una encima, eso es como un crimen, ¿sí? Porque tú ya le mataste las siguientes vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el reciclaje también está en desarrollo, necesita tecnología, necesita músculo financiero, necesita apalancamiento tecnológico, necesita que le pongamos billete, plata. Sania, algo que decías era eso, invertirle a la tecnología, invertirle y ponerle plata a la industria. Creo que desde Muta, al final eso es lo que estamos buscando, poder digitalizar la cadena y a todos los actores que puedan usar nuestra plataforma. Pero algo muy, y que me pareció increíble es que estábamos haciendo unos análisis y nos dimos cuenta que en países en vía de desarrollo, las empresas de reciclaje, menos del 3% tienen acceso a la banca. Entonces, ya, y por ejemplo en Colombia, y personalmente es una lucha para que, digamos que las entidades financieras le den un préstamo a una empresa de reciclaje. Muy de acuerdo, le falta mucha inversión, porque así es como al final las industrias salen adelante, pues con tecnologías en maquinaria, en operación, un software como el que estamos y hemos implementado nosotros ahora. Pero también quería preguntarte, ¿cómo ves la relación entre las grandes empresas de aseo, las grandes procesadores, las asociaciones y el gobierno? Porque yo personalmente creo que ahí es donde es fundamental ponernos de acuerdo todos para que todos como industria podamos salir adelante. Yo soy un apasionado por el reciclaje y pues claramente siento que los recicladores son la base y hay que aceptar, pero también tenemos que entender que para poder crecer necesitamos empresas, que las asociaciones se vuelvan empresas, que las cooperativas puedan ofrecer un servicio como una empresa para que podamos mejorar las condiciones de las personas que trabajan en ella, pero al final no podemos simplemente no dejar entrar a otras empresas que quieren llegar a invertir, llegar a poner capitales, porque la verdad que se necesitan para poder sacar todo esto adelante. Yo quisiera saber tú qué opinabas de esa conexión entre las diferentes entidades. Es completamente cierto lo que tú estás diciendo y estamos en un momento muy interesante porque resulta que nosotros venimos con lecciones aprendidas y eso es muy valioso, porque los recicladores se parecen, podríamos decir que son como los campesinos urbanos o tal vez mineros urbanos, si queremos ponerle cualquiera de los dos. Y son dos sectores que han tenido profundos aprendizajes sobre qué pasa cuando los sistemas
no incluyen de manera suficientemente buena a esas poblaciones que hacen el trabajo. Yo a veces creo que es que como sociedad nos hace falta un poco ser más curiosos y comenzar a decir, oiga, mire, aprendamos de esto, aprendamos del pasado, sin culpas, sin satanizar al otro, sin es que estos son los culpables. No, para que salgamos adelante tenemos que salir todos juntos, porque si dejamos los reciclados de lado, no va a funcionar. Si dejamos a las empresas de aseo de lado, tampoco va a funcionar. Tampoco. Ellos son protagonistas. Si dejamos a los transformadores de lado, esta vaina no va a funcionar. O sea, los empresarios, quiero decir, de la transformación. Y si todo lo que es innovación y desarrollo no lo ponemos de lado, pues tampoco lo vamos a sacar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos que participar, todos tenemos que tener un espacio. ¿Cuál es el espacio de quién? Esa es la pelea, ¿no? Ese es el espacio de discusión más que de pelea. Exacto. Entonces, yo que sí creo. Y también es interesante, piensen no en mañana. Yo creo que siempre hay que proyectarse a 50 años, a 70 años. ¿Cómo es el mundo en 70 años? En un mundo en 70 años yo no veo gente recogiendo el material en condiciones tan precarias. Eso no puede pasar. Total. No puede pasar. No puede haber gente que come una vez al día o dos en condiciones de pobreza extrema. O sea, eso se tiene que haber acabado. Definitivamente. ¿Y eso cómo se acaba? ¿Sí? Con la inclusión, pero también con músculo financiero, porque tiene que haber gente que venga y ponga tecnología y plata y recursos, pero esa gente no puede decir, ah, bueno, venga, yo me meto y saco a estos que viven de eso, porque además es un problema también de seguridad. Hay muchas personas que su último renglón en la vida es poder recoger un residuo y comercializarlo. El sistema del reciclaje, y para mí esto es como un mantra, tiene que ser inclusivo. O sea, no es que si quieren, sí, claro, no es que si le parece, no, tiene que ser inclusivo, pero no excluyente, ¿sí? Es decir, no, usted sálgase, usted no puede, eso no está bien. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en este? Es ayudar a generar unas condiciones para garantizar la inclusión, ¿sí? Que toda esa población sea incluida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pues que yo sí creo que tiene que haber alianzas y que debe promoverse, esa es otra cosa que debe hacer el Estado, promover alianzas para que empresas con mucho músculo puedan hacer sociedades en condiciones justas. Tenemos que hacer negocios con ética, con moral, entonces hay que ponerle incentivos tributarios a estas empresas, pero también normas, y tienes que ser incluyente, y tienes que incluirlos, y tienes que buscar aliados, y garantizar que haya una transición, digamos, de ese modelo que hoy básicamente se vive de la vulnerabilidad y la pobreza a un modelo mucho más digno, ¿sí? Y eficiente. Esa es la otra. Una de las funciones de la CRA, ¿sí? Es que a nosotros, los ciudadanos, ese es de los pocos mercados regulados que hay, es que no vaya a llegar alguien y entonces diga, no, es que yo quiero cobrar a 18 mil millones de pesos tal servicio, ¿sí? Entonces la CRA pone pisos y techos. Y dice, si me cobras menos de tanto, pones en riesgo la prestación del servicio porque te vas a quebrar, y si te quiebras, entonces pues la gente se va a quedar sin un servicio esencial, pero si te pasas de tanto, te estás pasando de agalludo y sí, tampoco claro, lo voy a permitir. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la empresa tiene que ser eficiente, porque si no es eficiente, pues puede pasar cualquiera de las dos cosas, o se quiebra o se la está dando de muy agalluda. Si seguimos apalancando todo el esquema de aprovechamiento en una prestación a pie, en tracción humana, pues es muy caro el servicio, porque es muy ineficiente. En el tiempo que estuve en Esentia, me enfoqué muchísimo en las eficiencias de la cadena, y es que para donde tú mires hay ineficiencia. Te doy un caso de eso, el transporte. Tú puedes cargar una mula que le caben, por ejemplo, en plástico, dependiendo del plástico, por ejemplo, en poliolefinas, una mula le deben caber mínimo 23 toneladas, y hay gente que las manda con 11, con 15. Claro. ¿Quién ganó la plata? Nadie. Se fue por el caño, porque el transportador le costó lo mismo, ¿sí? Al que compró más caro, y al que vendió no ganó más. Ahí te quería como explicar y decir lo que nosotros hemos visto desde Muta. Nosotros le hemos implementado el software a diferentes usuarios, empresas recolectoras, asociaciones, transformadores, y hemos visto cambios que a veces uno ve insignificantes, pero que son increíbles, en donde muchas veces las personas no tienen un inventario en tiempo real y no saben lo que tienen para vender. No, voy a contratar un camión porque voy a vender
10 toneladas que le caben a un camión, 10 toneladas de cartón, y como no sabían el inventario, vienen a ver, no, tenían 7. Entonces, pagas el mismo camión, entonces mándalo con 7. Y tienes dos problemas, porque entonces llega un punto en donde riñe la caja, porque tú no puedes aguantar más, tú tienes que recoger esa caja que tienes en material, ¿sí? Con la eficiencia. Entonces, para ganar caja, pierdes plata en un camión mal cargado. Entonces, yo creo que la palabra del millón en el sector del reciclaje se llama inclusión. Y yo creo que poco a poco eso lo podemos hacer. Y así, y yo sí veo dentro de 70 años un sistema así. Un sistema que recogió organizaciones, las desarrolló, generaron fusiones, adquisiciones y se desarrolló esto. Ahora, ¿qué es lo otro que hay que desarrollar? La transformación y la comercialización. Porque yo no saco nada con comprar material cuando el que transforma y vende va a pérdida. Sania, una pregunta. Todo eso que dices obviamente suena como demasiado utópico, un sueño. ¿Tienes en tu cabeza en este momento ejemplos de países en Latinoamérica que de pronto se estén acercando más? Porque sé que Colombia es uno de los países realmente más avanzados en temas de economía circular, pero es siempre muy importante tener referentes de quién lo está haciendo bien, de pronto alguien lo está logrando y hacia dónde podemos empezar a mirar, porque creo que también muchas de las cosas que le pasa a las personas que estamos en esta industria es que no encontramos la forma. Yo no sé, yo creo que las cosas, uno no cree que pasan hasta que pasan, ¿sí? Entonces yo creo que sí se puede, ¿sí? Y de hecho, si uno va a mirar, si le pregunta a alguien, no sé, de 1800, que si íbamos a tener la cantidad de tecnología que tenemos hoy, el man hubiera dicho, obvio no. ¿sí? Claro. Pero resulta que sí. Y yo creo lo mismo. Yo creo que en este sector también puede decir que hoy digamos, no, obvio no. Dentro de unos años va a decir, obvio sí. Y ahí es donde la innovación tiene un papel muy importante. Yo creo que en el tema de Latinoamérica que tú me preguntabas, yo no creo que todos estemos en el mismo, o sea, como que todos estemos en el mismo tablero, concentrados en las mismas reglas y como que podamos compararnos con otros. Yo creo que Colombia ha avanzado mucho en normatividad, pero, por ejemplo, países como México son más débiles en normas, más débiles en todo eso, pero el mercado lo han desarrollado mucho mejor. ¿Qué es lo que debería pasar? Que uno debería mirar todos los frentes al tiempo. Porque, ¿qué pasa? Que si tú desarrollas un mercado, pero dejas atrás a todo este tema, digamos, normativo, tienes riesgo de que se te va a desarrollar un sector con los problemas que siempre hemos visto de otros sectores. Sí, claro. Entonces digamos que Colombia tiene una ventaja, pero tiene que capitalizarla bien, no excluyendo a las empresas, sino incluyéndolas y haciendo que haya compromisos de inclusión de toda la población recicladora, asociaciones y recicladores, para su bienestar. Hay otros países, por ejemplo, que están en etapa más temprana, Perú, Ecuador, ¿sí? En donde creo que ellos están muy pendientes de lo que hacemos nosotros. Chile es un país también que ha estado como moviéndose entre ese mundo de desarrollar el mercado y la norma, pero todavía, entonces no creo que todos estemos, digamos, ¿qué tal esté mejor? No, creo que unos están mejor en unas cosas, otros en otras, y eso es bueno porque podemos aprender. Yo creo que Colombia tiene que aprender del tema de mercado. ¿Cómo lo incentivo? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo lo crezco? Entonces no creo que haya un país mejor que otro. Creo que podemos aprender y lo que tenemos es que ver por frentes. Y creo que eso es parte de lo que le corresponde al Estado, entender que este no es un tema solamente de una población o solamente de un tema ambiental. No, hay un tema de mercado, hay un tema de tecnología, hay un tema empresarial, hay un tema fiscal, o sea, de incentivos tributarios, hay un tema humano, de recicladores, hay un tema de medio ambiente. Entonces, yo le creo a una persona y le creo a una institución cuando me pueden hablar integralmente. Ahora, lo que tú dices, sí, difícil, claro, fácil no es, ¿sí? Claro. Pero imposible tampoco. Tampoco, y se va a lograr, y yo creo que cada vez, y por eso es un foco de hacer estas trash talks, de conocer más, de conocernos más, de unirnos más para todos trabajar por ese bien común. Mi última pregunta era, cuéntanos ahora en qué estás, un poco de ti ahora puntualmente, en qué estás haciendo. Ahorita yo estoy en Yubarta,
Yubarta es una empresa de logística y abastecimiento sostenible. Yubarta tiene un tema que es en el sector energético de oil and gas y otro en el de economía circular. Nosotros lo que hacemos es apalancar las estrategias de abastecimiento de empresas que necesiten comprar materiales reciclados. ¿Por qué tener una estrategia de abastecimiento? Porque ningún sector se puede desarrollar a costa de que otro sector pierda plata, porque sencillamente tú te vas a morir también en largo plazo. Si yo mato a mis proveedores, Sí, ya me morí. ¿Sí? Sí. Obviamente, ¿qué pasa? Que también yo tengo unas restricciones presupuestales. Entonces, las empresas que compran reciclado tienen restricciones precisamente por el precio del material final. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Claro. ¿Regatearle a la cadena? No. Así Uno es. tiene que trabajar los costos y las eficiencias, optimización de costos y eficiencias en relaciones de largo plazo. Cojo a mi proveedor y lo hago el mejor proveedor posible. ¿Para qué? Porque si yo tengo, imagínate que yo soy una empresa transformadora y tengo los mejores proveedores posibles, pues mi producto es el más competitivo posible del mercado. Sí, que era lo que te decía, era lo que hablábamos ahorita. Si un proveedor pues está de pronto en una situación difícil y está peleándote por 50 pesos, de pronto no está cargando el camión de 7 toneladas, si lo puede cargar en 10 toneladas, si lo acomoda diferente, ya ahí se ganó esos pesos que está peleando y no te afecta a ti, se beneficia a él. Esa eficiencia en la cadena es fundamental. Y no solamente eso, sino que también cuántas cosas, mira, cuánta formalidad hay cuando tú recuperas las ineficiencias. Si tú dejas de tirar la plata al caño, puedes tener a tu gente con un contrato decente, con unas condiciones decentes, pagarles de manera decente. Entonces, la sostenibilidad de este sector depende de que entendamos que el método del regateo no sirve, ¿sí? Y tenemos que entrar a un abastecimiento como de segunda generación, en donde yo conozco los costos de mi proveedor, conozco sus dolores, conozco sus ineficiencias y lo ayudo. ¿Sí? La política tiene que ser, listo, hay que desarrollar la cadena, ahora hay que volverla competitiva. ¿Sí? Yo no puedo tener prácticas no competitivas sobre costos para donde yo, mire, yo voy a bodegas yo he visto bodegas de un nivel de desorden, ¿sí? Que uno dice, claro, si haces tiempos y movimientos de la bodega, pues claro, la plata la están botando, es de la mano de desorden que tiene. ¿Sí? Entonces tampoco se le puede pedir a una empresa, oiga, pague usted ese desorden, pague usted ese camión mal cargado, pague usted esa máquina que no sirve, pague usted esta instalación eléctrica que desperdicia luz, ¿sí? Claro, eso no puede ser tampoco. Totalmente. Entonces, tenemos que lograr las dos cosas. Súper bacano todo lo que están haciendo, te felicito, pues yo ya conocí a Yubarta, entonces espectacular que te unas a ellos, porque además de ese tema logístico creo que es menos considerado de lo que uno cree, pero es el gran problema de toda la cadena de recolección. Entonces, importantísimo que le estén pues como prestando toda esa atención. No, y una cosa adicional, Susana, y es que la volatilidad de los precios comienza a disminuir. Cuando tú comienzas a conocer los costos reales y los haces eficientes, estas volatilidades picudas comienzan a ponerse menos locas, porque es que eso afecta mucho a los mercados. Bueno, no, yo creo que ya pues para ir cerrando, agradecerte, Dania. Creo que tenemos 1.000.000 más de temas por conversar, entonces te podremos invitar en un próximo episodio para ver cómo van avanzando todos tus temas desde Yubarta. Gracias a las personas que nos están escuchando. Esto fue Trash Talk. Recuerden que también pues transformar residuos es transformar realidades y creo que es parte como del tema central que tratamos hoy. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden compartir.